Muy buenas tardes, aquí estamos con Jorge Mesari, un representante de lo que fue el movimiento de teatro abierto en los años 80. Él fue específicamente encargado de luminotecnia y estamos haciendo esta entrevista desde San Rafael Mendoza, del profesorado de teatro IPA de cuarto año. Como para introducir a quienes no conozcan la temática, a fines de los años 70 se comenzó a gestar un grito mudo de rebeldía, como consecuencia de la censura, la mordaza y el empobrecimiento cultural por el que pasaba nuestro país en la dictadura. Este grito alcanza su máxima sonoridad cuando estalló en Teatro Abierto en 1981. Bueno, Jorge, antes que nada saludarte, ¿cómo andás? Agradecerte mucho por estar acá presente y haberte prestado a esta entrevista. Bueno, no, el agradecido soy yo. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que es maravilloso sentir que uno es parte o fue parte de la historia. Y eso es importante concebirlo, darse cuenta, porque todos somos parte de la historia. Y está bueno poder contarla, porque si no después viene Villiquen y te cuenta otra. Tal cual, totalmente de acuerdo, Jorge, así que es un Y yo honor para soy nosotros. víctima del Villiquen. Tuve que aprender a vivir la historia y ahora a poder contarla tal cual fue. Y Exactamente, no como la cuenta Clarín o Villiquen o esos bastardos que dicen que escriben. totalmente de acuerdo, Jorge. Así que es un honor y es la verdad que un gran regalo tenerte acá y a un representante de este momento tan importante en nuestro país y del teatro específicamente. Así que, bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte es referida a este germen silencioso del movimiento que se fue gestando a fines de los 70. Yo me imagino que se habrán empezado a juntar en algunos lugares, a organizar, hasta que a alguien se le habrá ocurrido la idea. ¿Vos estuviste ahí, fuiste parte de este grito mudo de rebeldía en sus inicios? De alguna manera, sí, previo a la participación, yo creo que lo que sucedió, que fue a raíz de la censura que sufrían los autores, que fueron los primeros gestores de la idea, con Chacho Dragún a la cabeza, lo que hicieron ellos al convocar a los actores, a los técnicos, a los directores, en realidad convocaron a algo esencial en el hecho teatral, que es la solidaridad. Yo entiendo que el hecho teatral es un hecho solidario. Todas las partes que confluimos en un hecho teatral se nos ve como elementos estancos, la escenografía, la iluminación, el vestuario, la dirección, la actuación, etc. Pero todos van en una sola dirección y con un solo objetivo. Es ahí donde todos esos espacios son solidarios absolutamente. Cuando ves un espectáculo teatral que no tiene esas características, no es un espectáculo teatral. Es una muestra de intereses diversos. Es una competencia de estrellatos vacíos, pero no un hecho teatral. Y eso es muy, muy fácil de percibirlo. Más allá de la calidad del espectáculo, es esa característica de hecho solidario. Y es ahí es donde, queriendo o sin querer, los autores apuntaron claramente cuando dijeron existimos. Y a todos los que convocaron, nos convocaban desde el mismo sentido, el decir existimos y somos solidarios. Y no hubo ninguna duda en la primera reunión en la casa del director Omar Grasso, con compañeros como Tito Cosa, Dragún, plantearon la idea, sonaba como muy loca, vamos a hacer 21 obras, 3 por día, cubriendo toda la semana, y nos miramos y decíamos, ¿de qué están hablando? Pero ese germen plantado que llamaba a la solidaridad superó todas las dudas, superó absolutamente todas las dudas. Y ese fue el gran eje que permitió que se realizara Teatro Abierto. El espíritu solidario.
mucha gente se ha preguntado, ¿y quién dirigía? ¿Quién comandaba? Nadie. Era absolutamente anárquico, si se quiere. Cuando ensayábamos las obras, como esto iba a ir en un ciclo que se iba a dar teatro a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, absolutamente inusual en Buenos Aires, los actores trabajaban gratis, todo el mundo trabajaba gratis, entonces cada uno podía ensayar y preparar en horarios diversos, que no tuvieran que ver con el del trabajo real. Así que, por ejemplo, los ensayos con puestas de luces se hacían a partir de las 12 de la noche hasta el otro día, hasta las 6, 7 de la mañana. Y había turnos, y se armaban turnos y venían, a uno le tocaba ensayar y poner luces a las 2 de la mañana, al otro a las 4, y nadie se quejaba, nadie venía a decir, pero yo soy fulano o yo soy mengano. No, es más, un día un espíritu de alegría en el trabajo tal que nunca hubo peleas, nunca hubo discusiones que no fuesen puntualmente las del trabajo y el querer lograr el objetivo. Pero no hubo suciedad, hubo una cosa muy diáfana. Lo que permitió es que montáramos no 21 como se suponía, sino 20, porque una capotó. Ahí dicen problemas técnicos, quizás fueron otras cosas, no tengo idea exacta de qué pasó con la obra de Viale. 20 obras y un día libre, un día con un espacio libre que se llamó Espacio Libre, que era los jueves. Entonces los jueves venía un actor, una actriz de renombre, Inda Ledesma, Jorge Rivera López, Alfredo Alcón, y hacían alguna cosa, un monólogo, una lectura de un texto especial, pero ahí se armó todo. Después hubo una guía, el escenógrafo Gastón Breyer fue el encargado de coordinar toda la parte de escenografía. Lo habrás visto en la película cuando Gastón le dice, la escalera va ahí, y toda la semana va ahí. Sí. Y otro dice, bueno, ¿qué es esto, la dictadura? Tal cual, sí, muy buena. País cerrado, teatro abierto. Eso era a las 3 de la mañana. Che, 2, Jorge, 3 de la mañana. qué bonito lo que expresás y esto del hecho solidario, ¿no? Tan poco mencionado, tan poco a veces, no sé si practicado, pero sí quizás pareciera que es necesario a veces ciertas circunstancias adversas para que tengamos que asociarnos y trabajar de esta manera cuando no nos queda otra, ¿no? Para continuar con la pregunta, con el cuestionario que hemos pensado, quería preguntarte cómo era tu trabajo de técnico en estas condiciones que nos contás, con 3 obras por día, 3 escenografías distintas, que trabajaban desde tan temprano en la madrugada. ¿Cómo hicieron para trabajar tantos artistas juntos? Bueno, mirá, la convocatoria fue, en realidad, no solo a mí, fue un compañero que se llama Daniel Arrascaeta, que también iluminador, luminotécnico. Con Daniel habíamos hecho toda la instalación de iluminación del Teatro del Picadero. Entonces conocíamos en detalle toda la estructura, el equipo de comando de luces lo había diseñado y construido Arrascaeta. Nos conocían como técnicos del Teatro Independiente, entonces, bueno, de ahí vino la convocatoria y la cantidad de obras nos las repartimos con Daniel, algunas las hacíamos juntos, en los ensayos generalmente y las puestas de luces trabajábamos juntos, y después en la operación yo hacía la semana y él hacía el fin de semana o algo así. Nos repartíamos el trabajo. Bien, ¿y cuánto duraba este ciclo? Era una semana de 3 obras por día. Entonces, la secuencia se daba así, suponte un lunes, las 3 obras programadas, entraba el público a la sala, oscuro de sala, se prendían unos contraluces que nosotros les llamábamos luz de cambio, unos contraluces azules. En esos contraluces entraban los actores, se ponían en posición, se encendía la luz y venía la obra, con sus efectos y demás. Cuando terminaba una obra, apagón, luz de saludo,
nuevamente apagón y se volvían a colocar las luces azules. Y en esas luces azules se iban los actores, entraban los otros, se cambiaban la escenografía. Cuando estaba todo listo, había un coordinador en la sala que decía por un telefonito, está todo listo, oscuro, luz de escena, segunda obra. Y así hasta la tercera. Los elementos eran muy simples, no había escenografías grandilocuentes y estaban planeadas por día. Entonces, en un día cabía la posibilidad de combinar ciertos objetos, trastos y oposiciones. Las luces siempre se trabajaban en función de las que estaban puestas ya para las obras que estaban en función comercial en la sala, más las que tenía especiales teatro abierto, pero casi no había disponibilidad de una luz puntual para algo. Lo que se hacía en los ensayos, cuando un personaje tenía que estar iluminado puntualmente y no tenía una luz, no se movía el spot, se movía el muñeco, como decimos nosotros. Decíamos, corre al actor, poner abajo una luz que te cerca. Claro. Che, Jorge, ¿y por qué la temática de la escalera esta que estaba presente? ¿Eran todas las obras o era ese día? Bueno, el escenario tenía la característica de ser a nivel de piso en el picadero, a nivel de piso, y el foro era una pared que daba a un entrepiso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, había algunas obras que solían utilizar ese entrepiso como un acceso, y había una escalera de hierro, con descanso y todo, que se llevaba y se podía correr, pero no era fácil correrla en escena. La instalaban para un día entero en tal posición y así funcionaba. Si después en otra obra no había escalera, se sacaba. Genial, claro, ahora entiendo. La otra pregunta que te queremos hacer, más desde lo personal y subjetivo, es si te acordás de algún sentimiento o qué se sentía estando ahí en la consola de iluminación con tanta gente habiendo recuperado el teatro después de tantos años. ¿Alguna vivencia interna? Sí, quizá las vivencias uno las tiene después, con el tiempo, se imagina o piensa en lo que pasó. Yo diría que en ese momento lo que había era la gran satisfacción de haber hecho trascender este sentido solidario. Te digo por qué, porque para costear los gastos elementales que hubo, se empezaron a vender abonos por anticipado. Y se agotaron los abonos. Y la gente venía a los ensayos generales y llenaba la sala. Qué bonito. Entonces, claro, había, más allá de la calidad de las obras, había una necesidad de expresarse popularmente a favor de algo que estaba expresándose con fuerza. Entonces era un acto, todo era un acto. El público era un gran participante, un gran jugador del hecho teatral, porque aplaudía absolutamente todo, gustaba de todo, disfrutaba de todo y llenaba la sala con fervor. Eso se vio muy claro cuando después del incendio hubo una semana de impas, durante la cual se montaron las obras en el Teatro Tabarís, y durante esa semana había gente del público que a la hora de la función iba a la puerta del picadero, quemado, y se paraba ahí. Impresionante. Lo que habrán sentido ustedes, ¿no? En esos momentos. Sí, me imagino. Absolutamente. Cuando lo quemaron yo lloré una semana seguida. Me imagino. Bueno, tiene que ver con eso la próxima pregunta, con respecto al incendio que hicieron la noche del 5 de agosto. Incendiaron el Teatro El Picadero y como figura en la película País Cerrado, Teatro Abierto, a vos y al otro técnico los llamaron para el peritaje de bomberos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Si querés contarnos un poco. Bueno, quiero que aclares algo. Cuando nombrás al teatro, es Teatro del Picadero. Bien. Ajá. Porque ahora se llama Teatro El Picadero.
que es una versión que juega con una continuidad, pero que no tiene nada que ver. Y no se llama Del Picadero, sino él. Y en Mira. esa época original esto está bueno para tu registro histórico. La sala es Teatro del Picadero, que dirigía Antonio Mónaco, Ajá. que es un director que actualmente es el director, creo que sigue siéndolo, director de la Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata. Genial, muchas gracias por la corrección. Sería un buen contacto para tu información, Ajá. tener data de Antonio, que fue el que como director de la sala cedió la sala en las condiciones que la cedió para que se pudiera hacer esto. Y vos me preguntabas sobre el incendio. Bueno, el incendio obviamente no lo esperábamos. Yo me enteré al otro día a la mañana, un compañero, Jorge Guglielmi, me llamó por teléfono y me dijo, prendieron fuego al teatro. No se podía creer. Y bueno, fuimos con Arrascaeta, fuimos los dos encargados de rescatar elementos de la sala. Por suerte, de Teatro Abierto no se quemó prácticamente nada. Porque como teníamos las funciones temprano, al terminar, a 6 de la tarde, 7 de la tarde, teníamos que sacar todo. Y se llevaba a un depósito en el subsuelo, porque tenían que armar las obras estables del teatro. Y lo único que se quemó de Teatro Abierto en el Teatro del Picadero fue el sillón de peluquería que se usaba para la obra de Gambard, de Circe, que quedó en el entrepiso porque era tan pesado que ese sí no lo movía nadie, entonces bueno, que quede ahí. Y el pobre murió. Pero Teatro Abierto salvó todo, el vestuario, los elementos de escenografía, las bandas de sonido, todo prácticamente no destruyó nada. Qué bueno. Y lo que hizo en realidad el incendio fue generar con una, según me dijo el bombero que hacía la actuación, fue una bomba de fósforo, genera muchísimo calor, eleva muchísimo la temperatura, eso accionó sobre la cabreada se distorsionó y el techo que estaba, si bien en perfectas condiciones técnicas, pero muy cargado, pues se le había hecho toda una aislación especial, se cayó. O sea, realmente el teatro, uno puede decir que no se quemó, el teatro se cayó, se vino abajo, producto del calor del incendio. Claro. Y en la inspección esta que hicieron los bomberos, para la cual nos convocaron, todas las líneas querían indicar que había sido un cortocircuito. Entonces, como Arrascaeta y yo fuimos los instaladores eléctricos del teatro, teníamos responsabilidad ahí. Y primero fuimos los dos, después fui yendo yo solo, y ya me llamaba el tipo el comisario me llamaba por teléfono y decía, ¿puede venir? Era medio como, ¿qué querés que te diga? Y me acuerdo que un día me mostró y dice, le tengo que mostrar algo. Entonces me mostró una bolsita de nylon con un pedazo de cable quemado adentro, unos 10 centímetros tenía. Y me dice, ¿ve este cable? Tenemos que ubicarlo acá. Y me muestra un croquis que había hecho con fotografías, donde se veía parte de la sala quemada, y me muestra, y dice, ¿ve esto que está colgando acá? Sí, es este cable. Le digo, ¿y qué quiere que le diga? Me dice, bueno, porque mire el cable cómo está. Entonces se veía la punta del cable fundido. Entonces la teoría era esta, si el cable está fundido es porque hizo cortocircuito y se fundió el cobre. No es que se quemó. Entonces eso podía haber sido producto del incendio. Yo identifiqué el cable porque por el lugar donde pasaba ese cable, el único cable de esas características que se había instalado, que es un cable bipolar, el paralelo común que se usa para los veladores, pero más gruesito, ese cable estaba puesto exclusivamente para la luz de emergencia y estaba conectado a un sistema de baterías. Entonces el cable sí hizo cortocircuito, pero hizo cortocircuito cuando se quemó, cuando el fuego
quemó el cable, puso en contacto Claro. los que estaban conectados a una batería, y vos viste la batería de un auto, la chispa que hace, bueno, elucubraciones donde el comisario medio se rindió y me dijo, fueron los servicios de la Marina. Sí, Fue una bomba de... Sí, pero... Y el expediente en algún cajón debe estar durmiendo todavía. todavía, ¿no? Y El sí, tipo me dijo, mira, yo soy bombero, flaco. Yo hago el estudio escribo la verdad, la pongo en este cajón y después si el juez la abre o no la abre, no hay problema mío. todavía debe estar guardado, ¿no? Andás a ver. Menos mal que lo prendieron sin gente, porque también podrían haber hecho eso con gente, hubiera sido de terror. Sí, yo creo que por lo que era el objetivo era ponerle el freno a algo que les hacía mucha cosquilla. Como cuando iban y tiraban pastillas de Gamexana entre un teatro. Claro. Peor la hicieron cuando prendieron el Argentino, y cuando intentaron incendiar otros teatros. Y actualmente el gobierno anterior ha hecho cosas similares, sin prender un fósforo siquiera. Con ponerle las tarifas de luz, de energía eléctrica impagables, era suficiente como para cerrar salas. Siempre ha sido una temática de ciertos gobiernos el incendio de los teatros, ¿no? Como muestran en la película. Sí, Eh, está muy bien detallado ahí desde la ranchería en adelante, sí, sí, toda sí, sí. Siempre a lo largo de la la carpa historia. de... Exactamente. Che, Jorge, bueno, no les salió bien, digamos, esto de parar con este movimiento porque al año siguiente sabemos que hubo un segundo ciclo de teatro abierto y nos dice la autora Susana Freire que no fue de tan buena calidad como el primero, las obras y los artistas y las artistas. ¿Qué pensás vos al respecto de esto? Sí, a partir de acá creo que para mí el verdadero teatro abierto, que tuvo un espíritu especial que te contaba, fue ese. Después, bueno, después vino el Teatro Abierto 82, entonces 2 salas, el Odeón y el Margarita Xirgu, 90 obras, combinaciones de cosas, escenografías, vestuarios. Entonces, había como un subirse a un carro que estaba en movimiento, que ya tenía un nombre, ya asomaba la democracia, vino Malvinas, el clima era otro. Yo creo que había perdido en algún punto sentido el movimiento de teatro abierto, si bien seguía gestando y se lo reconocía como contestatario, pero ya no fue lo mismo. Yo me acuerdo que el día yo estaba en ese caso con Arrajaeta, compañero, nos repartimos los teatros ahí, porque, bueno, vos andás al circo y yo al Odeón, ok. Entonces, en el Odeón estaban los operadores de luces del teatro. Yo lo que hacía era como especie de coordinación. Me ponía entre el operador de luces y el director de la obra que tocaba, con la planta de luces, y entonces íbamos montando luces según la planta fija que había en el Odeón. Y como coordinador de luces lo que hacía era alargar los ensayos y determinadas cosas. Y me acuerdo que estaba el día que se estrenaba Teatro Abierto en el Odeón, yo estaba en un bar de enfrente con Mauricio Cartun tomando una cerveza, y entonces vino alguien y me dice, che, Jorge, vamos que hay que largar la función. Bueno, ya voy. Entonces lo dejo a Cartun ahí y me voy para el teatro. Y cuando voy a entrar a la sala, un muchacho muy amable que estaba cortando las entradas y todo, me pide la entrada, digo, no, yo soy el coordinador de luminotecnia, pero ¿tenés identificación? No, no puedes pasar. Ahí te das una idea de cómo Claro, había cambiado la cosa. claro. Entonces le dije, bueno, mirá, yo soy Jorge Mersari, coordinador de iluminación, todo eso, ningún problema. Si me buscan, estoy en el bar de enfrente tomando una cerveza. Me fui. A los 5 minutos aparece uno de los colaboradores de Teatro Abierto y dice, dale, boludo, vení, que tenemos que largar. Le digo, si no tengo credencial, no voy.
Y la tengo, la credencial la tengo guardada. Por las dudas, por las dudas. Sí, porque aparte me enterré, dije, ¿cómo es la cosa, flaco? Claro. Estamos dejando hasta los huevos acá y un chabón me para en la entrada y me dice, bueno, no podés pasar porque no tenés credencial. Se había burocratizado todo. Claro. Todo eso que decís tan ideal, tan solidario, tan nos queremos tanto, y la verdad se transformó en una mierda. Suele suceder, ¿no? Bueno, y fue en calidad de obras, quizá coincido con la Freire, no hubo tan buena calidad de obra, pero era lógico. También en el tercer año se hizo una convocatoria de dramaturgos y aparecieron como 500 inscritos. Claro. Y los autores decían, che, hay 500 dramaturgos, la mierda. ¿Dónde estaban? 2 años vamos a estar para... Y bueno, de hecho, ese ciclo tuvo un quiebre, se suspendieron las funciones del Odeón y se hizo una especie de selección de espectáculos y se comprimieron todos en el Margarita Xirgu, donde terminó el ciclo. Sí, el 82 fue así medio... Ajá, pero ya no era lo mismo. Ya estaban los que se subían a un carro que andaba y que de pronto eran de la comisión y esas cosas que sirven, que ayudan, que fomentan, que generan, pero que no son el germen, no son la... Por eso hago la división entre el 81 y el resto, ¿no? Si bien después el teatrazo, la repercusión internacional y todo eso, cada año tuvo sus características positivas, importantes, interesantes para estudiar hoy. Mira, así en el recuerdo tengo el ciclo del 83 en el Margarita Xirgu comenzó con una gran marcha que se hizo desde la puerta del Teatro del Picadero hasta el Parque Lezama, todo por Avenida Corrientes, desde Corrientes y Callao hasta San Telmo, por la Margarita Xirgu, y llegando al Parque Lezama, donde se hizo en la fuente del Parque Lezama, que es un gran anfiteatro, un circular, se hizo una muestra espectacular con muñecos gigantes y música y demás. Y así se largó el ciclo del 83, con la premisa contra la censura. Había otras necesidades ya candentes, ¿no? Eso en el 83 para mí fue lo más llamativo, importante y que siempre recuerdo. En el 84 dijimos que no se hizo, en el 85 se hizo el teatrazo y las funciones se hicieron en la Sala Fundart, un teatro que ya fue demolido junto con el Odeón, la esquina de Corrientes y Esmeralda. Vino la piqueta y se llevó todo, pese a que había sido declarado monumento histórico el Odeón y demás, les importó 3 mierdas. Ahí está, no fue negocio para alguno, y por eso se cayó el Odeón. Esa esquina de Esmeralda y Corrientes, donde teníamos sobre Esmeralda el Teatro Odeón, después teníamos toda la esquina con un viejo hotel, y después sobre Corrientes la entrada al subsuelo, lo que fue el Teatro Fundart, en algún momento el Teatro de la Luna o Cine de la Luna, y un local de comidas rápidas que venía después. Todo eso originalmente era un complejo, el teatro pertenecía a ese complejo, era un hotel que tenía un teatro de la puta madre, y tenía ese subsuelo, que era un keller, donde era un cabaret. Cabaret con todas, ¿eh? Con todas las letras. En los palcos había lavabo. Imagínate. Imagínate. No sé para qué sería, por el COVID, quizás. Protocolo sanitario. Protocolo sanitario. Bueno, en esa sala se hizo, y ahí se ve una manifestación que pasa por la puerta de Fundart en esa época, con Onofre Lovero, Chango Farías Gómez, se ve en la película. Y ya después, para mí ya era un ejercicio habitual hacer las luces en teatro abierto.
lo tomaba como un compromiso, pero no, ya no me llenaba tanto la cosa. Fue diluyéndose y mutando quizás hacia otra forma, ¿no? Y junto con los tiempos que ya habrían cambiado, me imagino, ya estaban en democracia, otras problemáticas. Habían cambiado los tiempos, era otra la problemática. Bueno, pero Sí. digamos, para mí el germen y el concentrado, el legítimo es el 81. Lo demás, con todas sus importancias, son más, para mí, anecdóticos. Quizás fueron como un eco de este primer Sí, teatro el abierto, otro ¿no? fue un disparador importante. Por ejemplo, la gente de danza se maravilló de lo que pasaba con Teatro Abierto. Entonces fuimos, Jorge Guglielmi, un escenógrafo, titiritero, y yo fuimos al Teatro Bambalinas y nos encontramos con un grupo de coreógrafos y coreógrafas y les contamos cómo hacer danza abierta. Le contábamos la fórmula y les dimos la fórmula y le hicimos las luces y le operé toda la ciclo. Y los bailarines que descubrieron que además de los compañeros que bailaban, que siempre iban a buchearlos, y los parientes que los iban a aplaudir porque lo querían, además iba público. Y creo que por primera vez el teatro, la danza contemporánea en Buenos Aires tuvo público genuino. Cosa que después los coreógrafos se encargaron de hacer mierda y transformaron en los típicos ciclos donde no todos pueden bailar juntos, porque están Claro. los buenos y los malos, Se los, tinelizó. los históricos y los nobles, y el teatro es mío. Che, Y a la mierda. Jorge, ¿y esto también se extendió a los músicos, música abierta, puede ser? Sí, no sé si tuvo ese nombre, pero aparecieron Gieco, toda la movida del rock nacional, Porcheto, La Negra Sosa, andaba ya, ahí aparece en la película, en Sí, la sí, sí. réplica, un movimiento de poesía abierta. Me acuerdo del afiche de poesía abierta, que era una especie de hombre de la edad de piedra, tipo Pedro Picapiedra, escribiendo en una máquina de piedra. Era muy simpático. Se juntaron los poetas y hicieron toda una movida pública de poesía. Cómo repercutió, ¿no? Este primer teatro abierto fue impactante. Y la última pregunta, Jorge, que tenemos para hacerte tiene que ver con el teatro en esta época de pandemia, ¿no? Y cuando vi la película, se escucha un manifiesto que decía algo así como: nos hemos juntado con la posibilidad de hacer un gran espectáculo teatral para demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces negada, porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión, porque aspiramos a que nuestro valor se sobreponga a cada uno de nuestros miedos, porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje que sabemos hacerle. Cuando escuché este fragmento, realmente me conmovió profundamente porque me hizo sentir que lo que pasa hoy en Argentina y en varios países, si bien en otras condiciones, pero es muy similar desde ese aspecto, con los teatros cerrados y todo, a lo que sucedía en esa época. Entonces, mi pregunta es si vos crees que si esta situación de los teatros cerrados y todo esto se extendiera en los años, si crees que existiría la posibilidad de que renaciera el teatro abierto o alguna repercusión de este movimiento histórico. Y mira, en cuanto al texto que leíste, a ese extracto, tengo entendido que es algo que escribió Somiliana y que leyó Osvaldo Dragún en el cierre de Teatro Abierto 81 en el Tabarís. En la película creo que está Sí, completo. sí, está completo. Ahí ese día en el Tabarís, sobre el escenario, estaba toda la gente que participó, la sala llena, todos los palcos llenos, el hall lleno y gente hasta la calle de Corrientes. Fua, qué bonito, ¿eh? Sí. Si habrán llorado, ¿eh? Uf.
Era impresionante la emoción que había. Se generaban cosas durante el ciclo en el Tabarís, como ya había pasado el incendio y no podían salir a decir que habían hecho un atentado, ni mucho menos, sino nos mandaban policía para que nos cuidaran. Era para reírse. Que venían a la pesca, que los teníamos muy junados. Entonces lo que hacíamos es, al lado del Tabarís, muy cerquita del Tabarís, hay creo que un Burger King o algo así, uno de comida rápida. Entonces, los días de función, grupo de actores y técnicos, nos íbamos al Burger King y hacíamos como bulla de que estábamos ahí, y entonces venían los boludos estos. Caían en la trampa. Y entonces, venía para ahí, los actores que iban a trabajar ese día, entraban al teatro. Era un reaseguro de que no nos jodieran por otro lado, que era capturar gente. Ya eso era hasta casi como un juego, del cual en un punto hasta se disfrutaba. Sí, o ver al dueño de la sala de Tabarís, Petit, que tenía su oficina en los palcos más altos, miraba por una ventanita chiquita y decía, ¿y esto no cobran entrada? El tipo veía su teatro lleno a un mango. Claro, un peso era que valía, ¿no? Y un peso no era nada. O un austral, una cosa así, sí, un peso. No cobran nada, no cobran nada. Ya, el tipo lo veía como productor comercial. Ya. El teatro lo tenía semi vacío técnicamente. Cuando fuimos a hacer las funciones de ahí tuvimos que llevar consola, spot, todo. No había nada en el Tabarís. Estaban haciendo un espectáculo de cómicos en trasnoche, tipo revistas. Estaba Jorge Corona y Alberto Locati. Estaban haciendo funciones ahí. Y le hacían con los faroles prendidos así nomás. Y nosotros fuimos a hacer algo así más concreto y se ve, en la película se lo ve a Rascaeta y otro colgando faroles. Eso era en el Tabarís. Tiramos cables, colgamos faroles, pusimos consola. Y todo era aporte. Nadie decía, che, pero mirá que yo pongo esto, pero no, ponía y se terminaba. Me pasó en la escuela, ¿no? Dando clases, que el tema de las muestras de fin de año y la exigencia de los alumnos de las horas de ensayo y los días de puesta, ensayo general. Y nosotros montamos 20 obras en una semana. Puede, no te digo que lo hagas así, no tenés por qué hacerlo así, pero podés hacerlo de otra manera. Qué escuela que ha sido esto, ¿no? Bueno, y volviendo a la pregunta, ¿qué pensás de esto en estos tiempos? Y ya, estamos ante esta problemática de los teatros cerrados por la pandemia. Un compañero actor y le decía, no se trata de pedirle al gobierno que haga algo, se trata de que el teatro encuentre la respuesta. Claro. El teatro debe encontrar la respuesta. No tiene que ir a pedir y a mendigar nada. Exacto. Así como encontramos la respuesta en Teatro Abierto, fue una respuesta que encontró el teatro, para decir, estamos acá. Ahora, el teatro tiene que encontrar la respuesta, por eso es teatro. Teatro no es una sala cerrada y a oscuras, necesariamente. ¿Por qué no hacemos teatro de día en las plazas? Con la luz del sol. ¿O tenemos que depender siempre de la tecnología? Que si hay LED, que si no hay LED, que si es par 1000, que si es par 300, que si... No, hagamos el teatro como podemos, donde podemos, pero hagámoslo. Al aire libre. ¿Cuál es el problema de hacer teatro al aire libre? En las plazas. ¿Qué pasa con el teatro callejero? Terminan metiendo en una sala oscura, haciendo malabares en una sala que no tiene techo. Claro. Es para preguntarse cosas y para generar respuestas. La respuesta tiene que estar dada desde el teatro, no desde los productores, desde el teatro como unidad, como elemento único, donde confluyen solidariamente el productor, el actor, el director, el iluminador, etcétera, etcétera, todos, porque si no, no hay una respuesta. Si no hay una respuesta de interés particular, yo me salvo y los demás que se jodan. Hay una cuestión de responsabilidad, sin ponerse la gorra, como dicen algunos, necesariamente,
pero sí de respeto por el otro. O sea, lo primero que tengo que pensar es que la sala de teatro con respecto al espectador, cuando el espectador viene al teatro, ¿sabes dónde viene? A mi casa. Y en mi casa hay seguridad, hay confort, hay papel higiénico en el baño, hay luz, hay escaleras seguras, hay pasamanos, hay agua fresca. No una mierda de sala con 4 lamparitas que no funcionan y que son bonitas y llamativas porque es el teatro under. Eso es una cagada. Una cosa es la estética, y otra cosa es la mierda. Pongo alambre de púa a las butacas para que el espectador se sienta en el campo de concentración. Déjame joder. Eso no es teatro. Vamos ya llegando al tiempo de límite para esta entrevista que tenemos, así que queremos agradecerte profundamente el tiempo, todos tus conocimientos, esta ventanita hacia la historia que nos abrís de nuestro país, que no está tan contada quizás como podría ser, así que muy contentos de estos aportes que suman muchísimo a la historia de nuestro país y del teatro específicamente, así que un honor, un agradecimiento gigantesco de parte de acá, la comunidad actoral sanrafaelina y mendocina, y quizás también en nombre de la gente que vaya a ver este video desde el futuro, porque es un registro que también queda en nuestra historia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés agregar algo más que te haya quedado dando vueltas. Sí. Yo tengo guardado una gran cantidad de material gráfico de los teatros abiertos, que en un momento se los cedí al archivo de la memoria, que los tiene todo, y me los devolvieron absolutamente cuidados y escaneados, y están guardados. Así que si alguien necesita material de ese tipo, que estoy dispuesto a compartir. Qué valioso. Bueno, después nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer y un honor. Igualmente. Nos vemos y hasta la próxima. No, avísame cómo terminó todo. Dale, gracias. Gracias, Jorge. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz.